Edema. Este tema se encuentra en el libro Patología Estructural y Funcional de Robbins. En cuanto al edema, aquí puse un mapa conceptual acerca de los temas importantes, o sea, lo que debemos saber acerca de este tema. O sea, en cuanto a edema, primero que todo debemos saber la definición, luego saber la clasificación. Tenemos una clasificación que va a ser según la localización, tenemos edemas localizados y edemas generalizados. También tenemos que los edemas se pueden clasificar en dos grandes grupos que son los edemas hemodinámicos o transudados y los edemas no hemodinámicos o edema inflamatorio, que en este caso correspondería a un exudado. Otro punto que debemos saber son los distintos mecanismos fisiopatogénicos principales por los cuales se produce el edema hemodinámico, que son 4. Tenemos el aumento de la presión hidrostática, la disminución de la presión osmótica del plasma, la obstrucción linfática y la retención de sodio y agua. Otro punto a tener en cuenta es la morfología del edema, también pues las consecuencias clínicas del edema y por último pues vamos a hablar de ejemplos. Primero vamos a hablar en cuanto a la definición. Edema claramente significa hinchazón, porque primero, el término proviene del griego oidema, que significa hinchazón, que comparte incluso la raíz etimológica con oidipus, de Edipo. Recuerden pues que en la fábula de Edipo, ustedes ya saben que el rey cuando se entera, o sea, cuando el oráculo le dice que su hijo lo va a matar y que va a casarse con su esposa, lo cuelga en un árbol o le clava los pies a un árbol y justamente, lo que sucede es que se le hinchan los pies y luego sobrevive a eso. El punto es que de ahí viene el término oidipus, que significa el de pies hinchados, y justamente comparte la raíz etimológica con oidema. Entonces, edema lo definimos como el aumento anormal de líquido en los espacios intersticiales, o sea, en el intersticio, en el espacio extracelular, pero también en las cavidades corporales virtuales preexistentes, como la cavidad peritoneal, pleural o, por ejemplo, pericárdica. Es importante que conozcamos que algunos edemas se pueden llamar con un nombre específico de acuerdo a su localización, como vamos a ver más adelante. En esta diapositiva tenemos dos imágenes. En este caso, yo les muestro casos de edema en miembros inferiores. Esto es muy frecuente de ver en pacientes con diversas patologías. Claramente hay una hinchazón, o sea, hay un aumento del tamaño del tejido a expensas de que el líquido normalmente acumulado está adentro en el espacio intersticial y expande el tejido aumentando su tamaño. Incluso hay en la zona donde se produce la compresión, se deja como especie de una depresión, lo que se conoce como signo de Goethe o signo de la fobia. Este signo hay que destacar que pues tiene mucha importancia al momento de valorar la patología que producen estos edemas o la gravedad de la enfermedad. Un punto muy importante a tener en cuenta es cómo se forma el edema. Entonces tenemos que tener en cuenta que el desplazamiento de agua y solutos de bajo peso molecular, como por ejemplo las sales, entre los espacios intravascular e intersticial está controlado por dos cosas, que son la presión hidrostática vascular y la presión coloidosmótica del plasma. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente el flujo de salida de líquido en el extremo arteriolar de la microcirculación, con paso al intersticio, queda compensado con la entrada de líquido en el extremo vascular. Hay que tener en cuenta que, una pequeña cantidad de líquido puede quedar en el intersticio. Y lo que sucede es que ese líquido residual, que queda allí, se drena por los vasos linfáticos y regresa a la corriente circulatoria a través del conducto torácico. Hay que tener en cuenta que el aumento de la presión capilar o presión hidrostática vascular, o por ejemplo si se da una disminución de la presión coloidosmótica,
lo que sucede es que estas dos cosas pueden aumentar lo que sería la cantidad de líquido intersticial que está allí presente y como consecuencia pues se forma un edema. Ahora también hay que tener en cuenta que si el desplazamiento de agua hacia los tejidos o cavidades corporales supera el drenaje linfático, como resultado de eso se forma el edema, que es lo mismo que dije anteriormente pero en otras palabras. Bueno, acá en esta diapositiva tenemos un gráfico, o sea, un esquema básico de cómo se produce la salida de líquido normalmente en todos los capilares, o sea, en todo momento. Es lo mismo que dije anteriormente, pero aquí vamos a analizarlo viendo esta imagen. Entonces vemos en la imagen que hay un aumento de la presión hidrostática. O sea, vemos que la presión hidrostática es alta en el extremo arterial del capilar. Y lo que sucede es que eso favorece la salida del líquido y eso, bueno, se produce matemáticamente por la fórmula de presión de filtración, que es presión hidrostática menos presión oncótica, y eso da como resultado un valor positivo. Ahora, o sea, a medida que va saliendo el líquido, lo que va a suceder es que la presión hidrostática va cayendo, o sea, va disminuyendo, por lo cual la presión de filtración cae, o sea, disminuye. Y después se produce, o sea, o se favorece lo que sería el retorno desde el exterior hacia el capilar en su extremo venoso, gracias a esta caída de la presión hidrostática. Entonces, hay que tener en cuenta que siempre, o sea, queda fuera del capilar un 5 o 10% de líquido remanente, de líquido residual, y ese líquido es el que dijimos anteriormente que es drenado o llevado a través de los vasos linfáticos distribuidos dentro del cuerpo y que vuelve, podemos decir que finalmente retorna a la circulación sanguínea a través del conducto torácico. Bueno, en cuanto a la clasificación, como mencionamos al principio, el edema se puede clasificar. Entonces, según su localización, podemos tener un edema localizado o también podemos tener edemas generalizados. Y también los edemas se pueden dividir en dos grandes grupos, que son los edemas hemodinámicos y los edemas no hemodinámicos o edemas inflamatorios. Entonces, como dijimos anteriormente, podemos tener edemas localizados o generalizados. En cuanto a los localizados, en este caso, los podemos llamar con nombres específicos. Esto tiene que ver con que el aumento patológico del líquido intersticial en las distintas cavidades corporales tienen distintos nombres como, por ejemplo, hidrotoras, hidropericardio, hidroperitoneo. En este caso, el hidroperitoneo se suele llamar ascitis, que es el término que se utiliza comúnmente. Ahora, en cuanto al edema generalizado, a esto se le puede aplicar el término anasarca. Esto es un edema, valga la redundancia, es un edema generalizado grave con tumefacción subcutánea difusa. También habíamos dicho que los edemas se clasifican en dos grandes grupos. Entonces, primero tenemos el edema hemodinámico, que este sería el que corresponde al transudado. Este es un líquido con escasas proteínas. Es el edema secundario a un incremento de la presión hidrostática o una reducción de las proteínas plasmáticas. El líquido edema de este tipo se encuentra en pacientes con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática y algunos tipos de malnutrición. Ahora, en cuanto al edema inflamatorio o edema no hemodinámico, que este corresponde al exudado, este es un líquido con abundantes proteínas, se produce por aumento de la permeabilidad vascular y este sería el edema que corresponde a los tejidos inflamatorios.
Este tipo de edema no vamos a hablarlo en este video, lo vamos a ver cuando estudiemos inflamación. Entonces, teniendo en cuenta ya la definición de edema y también su clasificación, ahora es importante conocer los distintos mecanismos fisiopatogénicos por los cuales se produce el edema hemodinámico, que es el que vamos a hablar en este video. Estos mecanismos fisiopatogénicos son 4, que son el aumento de la presión hidrostática, la disminución de la presión osmótica del plasma, la obstrucción linfática y la retención de sodio y agua. Vamos a ver cada uno de estos. Primero tenemos el aumento de la presión hidrostática. Esto tiene que ver con que los aumentos regionales de la presión hidrostática, hay que tener en cuenta que estos pueden ser causados por una alteración focal del retorno venoso. Por lo tanto, por ejemplo, en la trombosis venosa profunda de un miembro inferior, lo que sucede es que esto puede producir edema localizado en ese miembro inferior que está afectado. También tenemos que en la insuficiencia cardíaca congestiva es muy frecuente un aumento generalizado de la presión venosa con el consiguiente edema sistémico. También podemos destacar que una alteración de la función ventricular derecha produce la acumulación de sangre en la vertiente venosa de la circulación. Ahora, en cuanto a la reducción de la presión osmótica del plasma, esto tiene que ver con que la presión osmótica del plasma disminuye cuando la albúmina no se sintetiza en cantidades adecuadas o se pierde en la circulación. En ambos casos lo que sucede es que la disminución de la presión osmótica del plasma determina un desplazamiento de líquido hacia los tejidos intersticiales y como consecuencia se da una contracción del volumen plasmático. Es importante destacar que, la reducción del volumen intravascular lo que hace es que disminuye la perfusión renal. Esto a su vez estimula la producción de renina, angiotensina y aldosterona, pero esa retención de agua y sodio que es producida por la renina, angiotensina y aldosterona, lo que hace es que no consigue corregir esa deficiencia de volumen plasmático. ¿Por qué? Porque resiste la alteración primaria, que es esa baja concentración de proteínas en el plasma. Por ejemplo, la albúmina se pierde en el síndrome nefrótico. Entonces, este síndrome nefrótico es una causa importante, como dije anteriormente, de pérdida de albúmina. En este, lo que sucede es que los capilares glomerulares se vuelven permeables y los pacientes consultan generalmente por edema generalizado. Ahora, en el caso en donde la albúmina no se sintetice en cantidades adecuadas, por ejemplo, esto sucede en las hepatopatías graves, como por ejemplo la cirrosis, lo que sucede es que obviamente no hay albúmina en las cantidades que se requieren, y esto también ocurre en la malnutrición proteica, no tenemos albúmina en las cantidades necesarias para mantener la presión osmótica del plasma dentro de su rango normal. Ahora tenemos la obstrucción linfática, obstrucción del drenaje linfático. Esto tiene que ver con que las alteraciones del drenaje linfático producen linfedema. Esto es típicamente localizado. Las causas pueden ser, por ejemplo, inflamación crónica con fibrosis, tumores malignos e infiltrantes, rotura física, lesiones por radioterapia o lesiones por algún agente infeccioso. En este caso podemos mencionar como ejemplo la filariasis parasitaria. En esta, la obstrucción linfática, que es consecuencia de la fibrosis extensa de los ganglios y los vasos linfáticos inguinales, pueden causar edema
de los genitales externos y los miembros inferiores, que alcanza pues una intensidad, o sea que es muy importante y se puede llamar elefantiasis. Otro ejemplo es el edema grave de la extremidad superior. Este puede aparecer como una complicación de la resección quirúrgica o irradiación de la mama y los ganglios axilares en pacientes con cáncer de mama. Ahora tenemos la retención de sodio y de agua. Cabe resaltar que, la retención de sodio y agua puede ser una causa primaria de edema. Si hay un aumento, de retención de sales, con la consecuente, retención obligada de agua, lo que sucede es que eso genera un aumento de la presión hidrostática, porque, se expande el volumen de líquido intravascular. Y también estaría generando una disminución de la presión colitosmótica vascular, que esto se estaría dando por la dilución. Entonces, cabe destacar que cuando la función renal está alterada, se retiene sal, como sucede en las nefropatías renales primarias y en los trastornos que reducen la perfusión renal. Entonces, con todo lo que mencioné anteriormente, ya nosotros sabemos que los mecanismos fisiopatogénicos principales por los cuales se produce el edema hemodinámico son 4. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Repasemos, son el aumento de la presión hidrostática, la disminución de la presión osmótica del plasma, la obstrucción linfática y la retención de sodio y agua. Bien, ahora vamos a hablar de la morfología del edema. El edema se reconoce con facilidad a nivel macroscópico, pero, ¿qué sucede? Que el edema a nivel microscópico podemos decir que presentan ciertas características, se caracteriza por un aclaramiento con separación de la matriz extracelular y sutil edema celular. El edema puede afectar a cualquier órgano o tejido, pero el edema se encuentra sobre todo en el tejido subcutáneo, el pulmón y el encéfalo. En cuanto al edema subcutáneo, este puede ser difuso o más evidente en las regiones de presión hidrostática elevada. Existe lo que se llama edema declive, que lo que sucede es que en la distribución del edema depende de la gravedad, es decir, puede haber edema en las piernas cuando el paciente está de pie o, por ejemplo, edema en el sacro cuando está tumbado. Aquí es importante resaltar lo que es el signo de la fobia o edema con fobia, que lo que sucede acá es que la presión con los dedos encima de un tejido subcutáneo edematoso lo que hace es que desplaza el líquido intersticial y deja una depresión. Otro aspecto es que el edema secundario a una disfunción renal puede afectar a todas las regiones del cuerpo, pero generalmente se manifiesta primero en tejidos con una matriz de tejido conjuntivo laxo, como los párpados, y en este caso, estaríamos hablando del edema periorbitario, que es un hallazgo característico en las nefropatías graves. Ahora, cuando hay edema pulmonar, en este caso podemos destacar que los pulmones alcanzan un peso doble a triple de lo normal, y cuando se corta, ese pulmón afectado, podemos observar la salida de un líquido espumoso manchado de sangre, que es una mezcla de aire, edema y eritrocitos extravasados. Ahora, si hablamos en cuanto al edema cerebral, este puede ser, según la naturaleza y extensión del proceso patológico cerebral, puede ser localizado generalizado. Cuando hay edema cerebral generalizado, el encéfalo aparece a nivel macroscópico tumefacto con estrechamiento de la cisura y de las circunvoluciones distendidas. ¿Qué sucede con estas circunvoluciones? Aparecen comprimidas contra el cráneo que no se adapta. Ahora más adelante vamos a ver una imagen de este edema cerebral. Bueno, ahora es importante conocer, cuáles son las consecuencias clínicas del edema.
Es importante tener en cuenta que, o sea, esas consecuencias clínicas van desde, o sea, unas meras molestias a la muerte rápida de ese paciente. Cabe resaltar que, por ejemplo, el edema de los tejidos subcutáneos, en este caso es importante porque, bueno, indica una posible enfermedad cardíaca o renal de base. Sin embargo, cuando es importante, puede alterar la cicatrización de las heridas o la resolución de la infección. En el caso del edema pulmonar, este se asocia a la insuficiencia ventricular izquierda, puede observarse en la insuficiencia renal, el síndrome de dificultad respiratoria aguda y la inflamación e infección pulmonar. En este caso, no solo se acumula líquido en los tabiques alveolares que rodean a los capilares y dificulta pues la difusión de oxígeno, sino que también es importante el hecho de que hay líquido, edema en los espacios alveolares, y lo que hace es que esto también pues crea un ambiente favorable para la infección bacteriana. Ahora, si hablamos del edema cerebral, este es importante estudiarlo porque, o sea, pone en riesgo la vida del paciente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de unos ejemplos para tratar de razonar todo lo que hemos hablado anteriormente acerca de este tema. Bueno, aquí en esta diapositiva tenemos unas imágenes. En la imagen que está en la derecha abajo tenemos un edema localizado en la cavidad peritoneal. A este se le llama hidroperitoneo, pero el término que más se utiliza es ascitis. También se puede hablar de hidropericardio en el caso de que esté afectado el espacio pericárdico. Ahora, en las imágenes que están en la parte superior tenemos edemas faciales. Es importante que recordemos que cuando el edema no es localizado, sino que es generalizado, se utiliza el término anasarca. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, en esta diapositiva tenemos una radiografía de tórax. Se puede ver una opacidad de todo un hemicampo que corresponde a la acumulación de líquido de edema hemodinámico, en este caso en una de las cavidades pleurales, y esto se llama comúnmente hidrotórax o derrame pleural, y obviamente en este caso no inflamatorio. Aquí tenemos otras imágenes. En la imagen de la izquierda tenemos estas señoras con edema en los miembros inferiores. Bueno, en este caso puntual corresponde a lo que llamamos elefantiasis o filariasis linfática. En esta situación el problema, o sea, lo causa generalmente un parásito que penetra a través de la piel del pie o miembro inferior y se ubica dentro del vaso linfático, obstruyéndolo. Entonces lo que pasa es que ese pequeño remanente del 5 al 10% del líquido que queda, que hablamos anteriormente, que obviamente ese líquido que queda debe ser drenado por la linfa, ¿qué pasa? Que se acumula y genera estos edemas que se llaman linfedema. Ahora, en la imagen de la derecha vemos otro linfedema en todo el miembro superior derecho. Fíjense que aquí falta la mama derecha, seguramente hubo una mastectomía y seguramente acompañando esa mastectomía hubo un vaciamiento ganglionar. ¿Y qué sucede? Que al haber un vaciamiento de todo lo que es el drenaje linfático, se produce un linfedema. Bueno, hay que recordar que es un edema frío, duro, difícil de resolver, en sí es difícil de tratar. Hay que destacar que esto es una complicación, en este caso de una cirugía, probablemente un cáncer de mama. Ahora tenemos estas imágenes. En la imagen de abajo vemos un pulmón totalmente libre de líquido, mientras que en la imagen de arriba vemos un pulmón totalmente lleno de líquido.
no solamente podemos destacar la presencia de líquido edema, sino que también podemos destacar que hay una gran ingurgitación de los capilares de los septos pulmonares debido a un proceso que es lo que se llama una congestión pasiva. O sea, hay acumulación de sangre, aumenta la presión hidrostática y se produce el pasaje líquido desde el vaso hacia el intersticio. Por ejemplo, si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, este paciente presenta disnea, tos, expectoración y pues obviamente al haber dificultad para la oxigenación, pues también tendrá cianosis, también presentará estertores a la auscultación, ritmo de galope, ansiedad, diaforesis, ortopnea. Bueno, en este caso tenemos un órgano edematoso que es el encéfalo. Podemos preguntarnos, o sea, ¿por qué decimos que está edematoso? Bueno, porque claramente se ve una disminución de lo que son las cisuras y un ensanchamiento de lo que son las circunvoluciones del cerebro. Obviamente un edema de este tipo, o sea, un edema cerebral, es muy importante que nosotros lo estudiemos porque, o sea, no tiene la misma magnitud que, por ejemplo, un edema en un esguince de un tobillo. Así que es muy importante porque, pues, además de eso, puede producir la muerte del paciente. Bueno, por último, tenemos este ejercicio que la idea es vincular ejemplos de patologías que causan edemas habitualmente con el mecanismo fisiopatogénico correspondiente. Si hablamos, por ejemplo, de una cirrosis hepática, allí los mecanismos pueden ser diversos. Esto, por ejemplo, puede estar producido por una disminución de la presión osmótica del plasma, en tanto que en la cirrosis disminuye la producción de proteínas, o también, bueno, la cirrosis como generadora de hipertensión venosa portal puede producir un aumento de la presión hidrostática en los capilares, digamos a nivel del territorio de la vena porta, generando un aumento de la presión hidrostática. O sea que en este caso, en este caso el mecanismo es doble. O sea, tenemos, como dije anteriormente, una disminución de la presión osmótica del plasma y un aumento de la presión hidrostática en los capilares. Pero, o sea, también, por ejemplo, en la cirrosis hepática, la citis se produce también por retención de sodio, así que también podemos marcar aquí la opción de retención de sodio y agua. Y esto sucede ¿por qué? Porque en el caso de la cirrosis hepática, cuando haya citis, bueno, esta citis se produce por retención de sodio y probablemente ese es el mecanismo más importante actualmente conocido, o sea, la retención de sodio por la liberación de aldosterona. Entonces, marcamos tres cosas en cirrosis hepática. Marcamos una disminución de la presión osmótica del plasma, marcamos también aumento de la presión hidrostática y marcamos retención de sodio y agua. Ahora, en el caso de la fibrosis o infiltración neoplásica de vasos linfáticos, claramente allí provocaría una obstrucción del drenaje linfático y un linfedema, o sea, obviamente vamos a marcar obstrucción del drenaje linfático. En el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva, el problema está en el corazón, o sea, el corazón no logra bombear sangre hacia adelante, consecuentemente hay una dificultad en la circulación de la sangre. Esto produce un trastorno hemodinámico que es la congestión pasiva. En este caso, pues dado que es el corazón quien no logra bombear y por lo tanto, o sea, pasivamente, o sea, por una dificultad se acumula sangre, aumenta la presión hidrostática y se produce el edema. O sea que en este caso vamos a marcar el aumento de la presión hidrostática. Hay que tener en cuenta que si se trata de la insuficiencia cardíaca en el ventrículo izquierdo, o sea, si la insuficiencia es ventricular izquierda, claramente quienes sufren congestión y edema son los pulmones,
provocando tos, dificultad respiratoria, disnea, que son los síntomas cardinales de la insuficiencia cardíaca izquierda. O, por ejemplo, si la insuficiencia cardíaca es global o derecha, se edematizarán todos aquellos tejidos u órganos que tengan afluentes a las venas cava inferior o superior. Ahora, en el caso de la desnutrición, hay una disminución de la presión oncótica. En el caso de que lo que predomine sea un déficit de la incorporación de proteínas en la dieta, entonces en este caso vamos a marcar disminución de la presión osmótica del plasma. Ahora tenemos la filariasis, que esta, es una parasitosis que produce obstrucción de la vía linfática, o sea, el drenaje linfático, provocando la elefantiasis. En el caso del exceso de sal en la dieta, en la insuficiencia renal, esto, podría ser un ejemplo de causa de edema por retención de sodio y agua a nivel renal. Ahora, en cuanto a la trombosis venosa profunda, en un miembro inferior, en tanto bloquea el drenaje venoso local en un miembro inferior, obviamente, lo que pasa es que genera congestión pasiva local y consecuentemente aumento de la presión hidrostática y edema, obviamente por aumento de la presión hidrostática. O sea, en este caso marcamos aumento de la presión hidrostática. En el caso de la hipoperfusión renal con activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, esto va a generar justamente una retención de sodio y de agua por activación de la aldosterona. Ahora, en cuanto a la nefropatía perdedora de proteínas, acá se generaría edema por hipoalbuminemia y por disminución de la presión oncótica. Y por último tenemos enteropatías como la celiaquía. En este caso, al no absorberse proteínas, entre otras cosas más, eso generaría también edema por una disminución de la presión osmótica plasmática. Entonces, esto quedaría así más o menos. Traté de señalar con distintos colores, así que espero que se entienda. Pero bueno. Bueno, esto ha sido todo por el video. Espero que les haya servido y no olviden suscribirse y darle like.